En la clase de hoy vamos a aprender a rescatar la información de un archivo de fotografías del programa Fotos de Mac. Básicamente debemos entender que el programa Fotos de Mac, que es el que se encuentra aquí en pantalla, tiene una pequeña base de datos específicamente en el Finder, en la carpeta Imágenes. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo este archivo que se llama fototeca de fotos.photoslibrary. Entonces, ¿cómo rescatar todas las fotografías? Por ejemplo, imaginemos que esta base de datos se encuentra en un Mac Mini. Voy al Mac Mini, a esta misma posición, imágenes dentro del Finder, y copio esa base de datos. O sea, presiono botón secundario sobre el archivo, sale un menú y hago un clic en la opción copiar fototeca. Posteriormente, voy a un disco duro externo, por ejemplo, y coloco pegar. Llevo este nuevo disco duro a otro computador, un iMac, por ejemplo, y en el iMac hago exactamente lo mismo. Tomo ese archivo y hago un copiar, pegar, pero lo debo colocar exactamente en la carpeta imágenes del Finder. ¿Por qué? Porque el programa Fotos va a esa posición a buscar este archivo. Si yo coloco este archivo aquí, en forma automática, el programa Fotos debería tomar esa base de datos, tal como lo vemos en este caso. Si por algún motivo me muestra un mensaje de error, es porque no pudo conectarse específicamente a ese archivo. Pero esto se puede corregir. ¿Y cómo lo corrijo? Estando el programa Fotos cerrado, voy a presionar la tecla Alt en el teclado del Mac. Presiono, en este momento estoy presionando la tecla Alt y luego voy a hacer un clic con el botón izquierdo o botón primario del trackpad. Y debería salir un pequeño menú. Y me pregunta si yo quiero seleccionar esta misma fototeca. Si se fijan, esa fototeca de la cual habla es el mismo archivo que se encuentra aquí en la carpeta Imágenes. Por lo tanto, si yo quisiera conectar esa fototeca, ese archivo o base de datos, basta con que yo haga un clic, si es que hubiese mucha, y luego hago clic en seleccionar fototeca. A veces existe la posibilidad de que esta fototeca esté dañada, especialmente cuando uno se pasa de un sistema operativo a otro. Y ahí me da la opción de reparar. Si eventualmente yo hice clic en la opción crear nueva, quiere decir que me va a crear una base de datos, pero con ninguna fotografía. Si yo hago clic, miren, fíjense, de hecho voy a hacer clic aquí en crear nueva, le voy a decir que me la cree en imágenes y ustedes se dan cuenta que no tengo absolutamente ninguna fotografía. Si me vengo aquí a la carpeta imágenes, me voy a dar cuenta que hay dos bases de datos, la fototeca de fotos y fototeca de fotos 2. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que esta opción de crear una nueva fototeca es básicamente cuando uno quiere comenzar desde cero, o en el caso de las personas que tienen muchas fotografías, a lo mejor podrían tener una fototeca por año o por conjunto de años. En mi caso, como no me interesa la número 2 porque no tiene fotografías, voy a seleccionar la número uno y hago clic en seleccionar fototeca. Y ahí ustedes se dan cuenta que me aparecen nuevamente estas fotografías. ¿Qué pasa si aún así esta pequeña base de datos no se puede corregir en caso que tenga algún defecto lógico? Yo podría abrirla. ¿Y de qué manera? Voy a abrir Voy a eliminar esa base de datos porque no tiene fotografías y esta para mí es la importante. Para ver esta base de datos y poder abrirla, basta con que haga clic con el botón secundario sobre el archivo y luego hago clic en la opción mostrar contenido del paquete. Y esa base de datos contiene todas estas carpetas y archivos. Hay una carpeta específica que se llama Masters
que es la que contiene todas las fotografías. De hecho, yo podría hacer clic con el botón secundario sobre esta carpeta y hago clic en la opción copiar masters. Y luego en el escritorio hago un clic con el botón secundario y coloco pegar ítem. Hago clic en pegar ítem y me doy cuenta que fue completamente creada esta carpeta, Masters. ¿Se fijan? Como la creé solamente para este video, nos damos cuenta que tiene muy pocas fotos, pero me las ordena por año, por mes y por día. Por ejemplo, año 2016, mes 5 y día 13. Y aquí hay dos conjuntos de fotografías y me doy cuenta que estas son las fotos que yo tengo en el programa Fotos. Si por algún motivo este archivo que está dañado no se pudo corregir, yo podría hacer lo siguiente. Estando el programa Fotos cerrado, presiono la tecla Alt y hago clic con el botón izquierdo sobre el icono. Y me da la opción de seleccionar la fototeca, que ya está seleccionada, por supuesto, pero estamos haciendo cuenta que está dañada. Por lo tanto, voy a crear una nueva fototeca que va a comenzar con 0 fotografías. Clic en aceptar. Y me doy cuenta que estoy conectado a la nueva fototeca que no tiene fotos. Pero basta con que yo tome la carpeta Masters y la arrastre al programa. ¿Se fijan que hay un signo más en color verde? Y esa misma fotografía ahora van a aparecer en esta nueva fototeca. En conclusión, si yo no encuentro las fotografías en mis bases de datos de fotos, no debo por qué preocuparme porque tengo una infinidad de opciones para poder recuperarlas. Muchas gracias.